Yo me llamo Alejandro Lorenzo, soy psiquiatra. Estoy orgulloso que Juan me haya... No sé por qué Juan me trajiste acá, pero antes que nada vos querés decir algo, ¿no? Sí, primero decir un psiquiatra y un cirujano juntos, esto es... No, va a salir mal. Es una ilusión óptica. Va a salir mal. Algo raro es. Yo primero quería agradecer, primero que voy a romper el protocolo, quiero agradecer a mi familia. La que me han acompañado todo este tiempo. Hoy cumplo 38 años de casado. Me fue una casualidad. Gracias por el acompañamiento, gracias a mis hijos, Manuel y Mariela, me han acompañado en todo este proceso. Hay muchos amigos, algunos ya nombrados en el libro y agradecidos en el libro. Quiero agradecer al doctor Bruno de la Sociedad de Periodismo Médico, que incluso por él tengo una invitación para el lunes en la Academia Nacional de Medicina hacer otra presentación. Desde ya, muchas gracias. A la licenciada Verónica Roma y a Abraham, que también forma parte de capacitación de la Ciudad de Buenos Aires. Benjamín Surace, miembro del Instituto de Investigación de la Seguridad Social, muchas gracias. El representante de Noya, de médicos municipales, hay jefes de servicios acá, compañeros del hospital y compañeros del sanatorio. Todos saben que tengo una doble vida, porque a la mañana trabajo en el hospital como médico asistencial y a la tarde acá en la gestión en Los Mata. Gracias por acompañarme. Compañeros del trabajo de acá del equipo de auditoría médica, médicos, asistentes de auditoría, la verdad que muy agradecido por eso. Y estoy muy nervioso, disculpen si me olvido de alguien, pero la verdad quiero agradecerles a todos la presencia de esto y ojalá tengan el objetivo que vengo buscando con esto, que es un cambio en el paradigma de la relación médico-paciente. Bueno, esto va a ser como un reportaje, pero voy a decir unas pequeñas palabras que yo leí el libro. Normalmente el que hace no escribe. No, es muy difícil hacer y escribir, porque el que está haciendo hay una película de Bresson que se llama Le Voleur, que es el carterista. Y entonces él decía que iba a explicar cómo un ladrón robaba. Porque el ladrón roba, pero no explica cómo saca. Bueno, acá Juan, desde el hacer, él es un médico comprometido. Yo lo conozco, yo hacía guardia, ¿viste? Un día le pedí si podía entrar a una cirugía con él. Sí. Y me dejó. Una apendicitis. Yo quería suturar un poquito, pero... digamos, un médico comprometido y un médico de trinchera. Y también es un paciente, con lo que nos cuesta a los médicos ser pacientes. Yo creo que no hay nada más que odie yo que ser paciente, de cualquier tipo, lo odio, no quiero ser paciente. Y acá hay tres personajes, está el médico, está el paciente y está el paciente médico. Esas son las tres voces que van a escuchar en este libro, lo van a escuchar, porque uno cuando habla repite y escucha, ¿no? Y él se va a meter en un tema bien médico, porque la medicina es el acompañar, la contención, ¿no? La medicina, hay temas que son tremendos para la medicina, la muerte es un tema tremendo, luchamos contra lo que no sabemos, tratamos de que nadie se muera. Y seguimos, aunque fracasemos, seguimos. Y un tema que trae es la relación médico-paciente. Y Juan se da cuenta acá que hay un gap, una brecha entre el médico y el paciente. Hay algo que todavía está por escribirse. Él pone, en la Facultad de Medicina se habla poquito de eso, yo también. Pero eso pasa todo el tiempo. Y entonces es un libro que tiene que poder ser leído por cualquier persona que trabaje en salud. No tiene que estar en el grado.
Y bueno, al meterse en esto, me parece que se mete en un lugar muy álgido, porque empieza a complicar la relación de los médicos, empieza a pensar cómo escuchamos, y bueno, va a haber muchos actores. Dicho esto, comienzo con las preguntas que no son mías, porque no me dejó hacer ninguna pregunta, soy muy obsesivo, pero bueno, yo me voy a sacar un poquito de ahí. Bueno, Juan, ¿qué traes acá? ¿Qué es lo que traes acá? Yo lo primero que quiero decir es que no traigo un libro, sino que traigo una discusión. No es una bajada de línea, no pretendo que sea una bajada de línea. Lo que sí quisiera que todos reflexionemos de lo que nos está pasando. En tecnología médica me pongo del lado de auditoría y digo, quiero traer una puesta en valor de la relación médico-paciente. Y creo que esto es lo que está fallando. Creo que hubo, lo voy a decir más adelante, creo que hay varias cosas que nos fueron invadiendo y que esta relación médico-paciente está rota, se rompió, nos dejamos abrumar por un montón de cosas. Y lo que pretendo, ojalá que a partir de este libro se pueda volver a discutir el tema, porque uno lo escuchaba en la cruzada y ¿no? lo veía. Yo lo vi en salud mental, sé que ahora se ve en ética, creo, en ética médica, y no le damos mucha bolilla. Es que no nos interesaba, no entendíamos por qué quedar de bolilla eso. No teníamos por qué, había gran importancia. Y creo que de acá empiezan todos los problemas periféricos y que bueno, más adelante lo vamos a ir desarrollando un poco. Bueno, empecemos por el comienzo. ¿Por qué? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo? Hubo dos caminos que se juntaron. Yo, hay una persona acá que quiero agradecer, Alicia Gallardo, la tuve de docente en el curso de mediación en salud. Yo nunca pensé que iba a empezar a escribir sobre esto y la monografía tuvo que ver con la entrevista médica. Ese fue un camino. Ahí empiezo a escribir sobre la relación médico-paciente a raíz de analizar estos temas de mediación en salud y demás. Alicia, gracias. Y por otro lado, a medida que fui paciente, empecé a juntar en un archivo en la computadora que decía RMP. Voy a decirlo, estaban todas las puteadas. Perdón, me dijeron que no diga nada de esto, pero no voy a decir malas palabras. Pero estaban todos los actos en la medida en que fui registrando, como yo digo, los desencuentros con el sistema de salud, no solo con el sistema de organización, que yo formo parte del otro lado, por eso también a veces de la organización trato de facilitar el acceso a la salud como gestionador del sistema, sino que también este desencuentro con mis colegas, con los profesionales, porque a veces no bastaba decirle yo soy médico, a veces a su vez creo que hasta le empiojaba esto, perdón, pero era así, o porque le temían, cuando uno decía yo soy médico y me parece que hasta era peor decirlo, a veces prefería no decirlo, me decían, ¿por qué no dijiste? Y en algún momento lo que hice fue juntar las dos historias. A raíz de esa monografía que empezó en mediación en salud, fui publicando algunas cosas, en médicos municipales presenté algunos artículos, presenté trabajos en la jornada del hospital. Como me gusta la fotografía, también le empecé a dar una vuelta por la fotografía. En el hospital incluso hasta tuvieron un premio criticado por los fotógrafos, pero premiado en médicos municipales. La voy a mostrar porque estaba fuera de técnica, pero el mensaje era uno. Y nada, me pareció en algún momento decir, vamos a juntar los dos caminos, y bueno, me costó mucho la parte del yo paciente. Claro. Sí, la parte de yo paciente es tremenda. Igual vamos a incomodar un poco, ¿no? Porque toda presentación es como la presentación de un disco, ¿no? Entonces, uno va presentando y cada vez que va presentando va mejorando, pero hay que hacerle preguntas un poco complicadas, ¿no? Porque digo, en esta época de tecnología, vos te metés contra la tecnología, este libro es contra la tecnología. No. Lo que yo pretendo es volver a retomar el camino de la relación médico-paciente.
Yo creo que pusimos toda la tecnología por delante, nos dejamos avasallar por este mundo, por eso también usamos mal la tecnología, y esto los médicos lo tenemos que saber. Y en vez de tenerlo atrás, lo pusimos por delante, y yo creo que este es el gran error, es hacer un buen uso de la tecnología, por suerte. Recuerdo un congreso de Economía y Salud que mostraban, empezó el congreso en Isalú fue. ¿Se acuerdan de esa? Muchos, no, perdón, los jóvenes me van a perdonar. Había una película esa que se metían, había una actriz muy famosa de esa época que se metían los personajes adentro de la vena y que luchaban con los glóbulos blancos y todo, y que tenían que ver con el avance de la nanotecnología en Suecia. Y el congreso decía, el título del congreso es ¿quién pagará la cuenta? Ese era el congreso. Desde el enfoque económico, ¿a qué lugar habíamos llegado en confiar en la nanotecnología? A ver, no hay que negarla, esto realmente es fundamental. El tema es cómo usamos la tecnología y cómo la ponemos por delante. Lo que pasa es que todo esto creo que nos hizo perder la visión, que es el paciente, y es la postura nuestra como médicos. Porque esto también, a nuestros derechos como médicos, que todos vamos y queremos sostener, también nos dejamos llevar por delante por esto. Incluyen también los honorarios médicos, incluyen la forma laboral, incluso un montón de cosas que yo pretendo que sean por otra pelea. Lo que busco en este libro es que empecemos a reflexionar la base para poder pelear lo otro y llevar lo otro a la pelea que corresponde dar. Es decir, que con la tecnología hay algo muy bueno en el libro que comentan cuando quien hizo el primer estetoscopio, y digamos, y yo pensaba que iba a decir, qué bueno esto, pero no, el primer es tecnología el estetoscopio, y es lo que nos separa, digamos. Como que es con la tecnología, pero hay que pensarla de alguna forma. Para hacerla. Yo lo que digo, que lo menciono, si uno se pone a pensar en aquel médico que venía a la casa, ponía la toallita en la espalda y nos ocultaba directamente en la espalda, donde la relación médico-paciente era hasta económicamente de par a par, y cuando la tecnología fue avanzando, no hubo más remedio que empezar a asociar a todos, aparecieron la seguridad social, las prepagas, porque ya los números no alcanzaban para que una familia pudiera sostener la cirugía de garganta. Yo no digo volver a esa época que te metían en el consultorio y te sacaban, no digo volver a eso, pero creo que tenemos que darle un buen uso. Y lo que menciono es esto, yo como simbólico creo que el primer invento en la tecnología médica fue el estetoscopio, donde por primera vez en el año 1700 y pico a nosotros nos separa del paciente, y les aseguro que a partir de ahí uno analiza una avalancha de avances tecnológicos que nos fueron separando del paciente. Juan, ¿esto lo empezaste a pensar después que tuviste problemas clínicos o...? No. Yo creo que es lo que te digo, fueron por dos caminos diferentes, que después lo que hice fue juntar. Cuando yo venía escribiendo de la relación médico-paciente, venía registrando las anécdotas como paciente, en un momento dije, algo tengo que decir. Muy bien. Ahora otra pregunta como álgida. Che, en este sentido, ¿los responsables somos los médicos de esta...? No. La carga de tecnología, los médicos. No, yo creo que es multifactorial. Creo que son todos los factores que nos... Es cierto que nos llevaron puesto. Yo creo que es esto. Nos dejaron y, a ver, desde las asociaciones y demás creo que nos tienen que apoyar en este cambio que tiene que haber. Nos tenemos que dar cuenta que tiene que haber un cambio y que tiene que haber realmente una reflexión profunda sobre esto para llevar adelante. De ninguna manera le echo la culpa a que el médico sea el responsable de esto. La globalización, el doctor Bull en el medio, que se nos metió entre el médico y el paciente, los medios de comunicación, la presión de las tecnologías que permanentemente presionan sobre los médicos, las organizaciones por un lado que nos forman en estas cosas, pero tampoco creo que estamos conscientes de lo que está pasando abajo, y menos de lo que le está pasando al paciente.
Este es el otro punto. Está muy bien, lo que decís vos que somos víctimas también, ¿no? Los médicos, y de alguna manera el burnout, esto que sienten muchos de nosotros, de hecho no se puede dejar de ver en el libro que el paciente es el médico y que de alguna manera todo ese trabajo implicó todo ese sufrir tuyo. Y también es impresionante como Juan, cuando es atendido por otros médicos, los otros médicos tampoco reconocemos que él es médico, ni siquiera vamos a buscar un favor. Estudiamos medicina para no enfermarnos, estudiamos medicina para que nos reconozca otro par, y en ese momento la deodontología queda en otro lado, ¿no? Vos nombrás el burnout, que creo que muchos conocemos, que es el síndrome del estrés crónico. Yo lo nombro en el libro. Y en el hospital incluso hicimos un trabajo con algo más que apareció en los últimos años, que es el síndrome de Moreau, que es el síndrome del aburrimiento crónico. Por un lado, el burnout encontramos que aún en los estudiantes, en los residentes que recién entraban al hospital ya tenían burnout. Cosa rara, porque uno esperaba que el burnout aparezca al final de la vida. Lo que sí fue frecuente, el síndrome del aburrimiento crónico, que ahí es responsabilidad de las organizaciones de salud, aparecen en edades más avanzadas. Había un gran antropólogo que hablaba de lo que era la carrera médica y sobre todo lo que es la carrera médica municipal. No voy a hablar de la provincial, pero cómo responde a una estructura militar, que decía el jefe de unidad, jefe de sala, jefe de división. Iba a una batalla, ¿no? Porque está armado así. Y realmente el estímulo para salir de ese síndrome del aburrimiento crónico es algo que estamos desatendiendo. También lo menciono, es otro de los factores que nos está llevando a este deterioro. ¿Vos estás convencido que hay que comunicar esto? ¿Por qué? Porque no lo voy a decir con pena, estoy más cerca de la jubilación asistencial que de empezarla. Y yo quería dejar el mensaje. Y me parece que esto es que, sobre todo las generaciones jóvenes, tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Y hay cosas que... Voy a contar algo que no está en el libro. Una anécdota en el hospital de hace 15 días atrás, más o menos. Vino una paciente que venía por 4 cirujanos que acostaban, decía, tengo un bulto en la ingle. Venía por 4 cirujanos. La revisamos, Vicente se va a acordar de esto, le hacemos la ecografía, no había nada. La pusimos en pero ¿cuándo? ¿Qué es lo que le pasa? Me duele, pero ¿qué? Cuando me duele el bulto, ¿qué bulto? Cuando me pongo de pie sale. Cuando la paramos tenía una hernia, que no salía en la tomografía, que no salía en la ecografía, claro, son todas acostadas. Dijimos, bueno, hay que operarla. 4 profesionales, no porque yo soy un genio, simplemente la recibimos en el hospital y la examinamos. Pero al lado mío, alguien que está en formación que me dice, doctor, pero la tomografía, porque venía con tomografía, ecografía, no, todo acostado, pero no tiene hernia. Sí, pero lo estamos viendo, es de inspección. Y hay que operarla. O sea, ¿qué vamos a esperar? Que salga la tomografía. O sea, esto es muy fuerte lo que está pasando. La tecnología nos ha avasallado en esto. O voy a decir algo que sé que voy a ser criticado. Posto, lo miro allá. La apendicitis se diagnostica con la mano. Hoy por hoy, si no le pido una tomografía a un paciente, tengo miedo que me haga la demanda. Pero un abdomen agudo, hoy si un cirujano no la puede diagnosticar con la clínica, está al horno. Así lo digo. Pero sin embargo hay que hacerlo, pero también hay que ver en qué marco lo hago. Y si el estudio me da que no, ¿qué hago? No lo opero porque la clínica me está diciendo que sí. Creo que estos son todos los planteos y las discusiones que tenemos que llevar adelante. Seguimos, ¿no? Porque tengo una pregunta, no me dijiste hacer todas las preguntas, no son todas voy a hacer otra que se me ocurra, pero bueno, no importa. Yo me anoté, pero yo me tengo un lío acá infernal. Al final, eso ya te estoy como viendo. Sí, una pregunta así también dura, digamos. ¿Quién te paga? ¿Algún laboratorio? ¿Quién puso plata para esto, no? La familia.
En su momento busqué el apoyo de organizaciones que, cuando estaba en el proyecto y estaba el proyecto libre, bueno, y finalmente, por determinadas razones, decidí hacerlo por mi cuenta, nadie lo sponsorea. Trabajé con un acompañamiento de texto que lo quiero mencionar acá. Es una escritora, fue muy cómico, Tatiana Goransky, es una autora de libros que nada que ver con la medicina, pero fue muy cómico porque yo ya tenía el proyecto y todo el borrador armado. Ella pensaba que yo quería ser mi autora fantasma. Yo no sabía que existía eso. Digo, no, lo tengo acá escrito. Así que empezamos a trabajar sobre eso. Lo cómico fue empezar en el diálogo y a sorprenderse ella con un lenguaje médico. La primera parte la escribo como médico, hasta me preguntaba qué eran los numeritos de la cita bibliográfica que están en el fondo. Le digo, no, eso lo tengo que dejar. Porque, a ver, los médicos somos tan aburridos que después decimos esto viene de tal libro. Y eso está. No me financia nada. Bueno, la primera parte es muy buena porque cuando hablas de entrevistas abiertas, en contra de las entrevistas cerradas, cuando le decís que hay que preguntarle el nombre del paciente, hay que presentarse, cosa de con el tiempo, no tenemos tiempo y decimos, bueno, ¿qué tiene? Pero bueno, hay algo de eso de las entrevistas abiertas que decís que recogés más datos, que llegas a menos errores, que tenés menos juicios de mala praxis, ¿no? Porque lo que fuimos perdiendo, me parece a mí, que con el despiole que se nos fue armando, que la consulta médica, que los minutos para atender, fue la escucha, y como digo yo, la escucha activa. Si bien hoy la relación médico-paciente es colaborativa, en este sentido no es mala, paternalista que el médico decía y hay que hacer, nos falta tiempo para escuchar al otro y para poder compartir la decisión terapéutica conjunto, hasta en eso. Viste que todo libro, todo proceso, todo libro tiene un proceso. Contanos un poquito la cocina de este proceso. ¿Cómo contaste que tenés una ghostwriter? No, contaste de esta persona que te ayuda, pero yo te vuelvo a decir, fueron dos caminos diferentes. Lo más difícil fue el yo paciente, porque cuando yo tenía todo eso escrito, con todas las malas palabras que figuraban ahí adentro, el tema es después poder contarlo y salir lo que quise, y les pido al que lo lea, salir del papel de decir quiero contar la anécdota, no, yo quiero salir de ese papel de víctima, si ustedes quieren, o de paciente sufriente, no. La idea es contarle a los médicos lo que está pasando del otro lado. Y para mí le quise poner cierto humor, soy un capricorniano duro, así que mucho humor, pero traté de ponerle algo de humor en las historias, porque la idea no era generar nada, era que pensemos lo que está pasando en el paciente más allá de la relación. Yo ahí ¿puedo decir algo fuera del libreto? No, pienso que hay como tres lugares, ¿no? El del médico, el del yo paciente y el yo paciente médico. El de yo paciente y yo paciente médico está hecho con cierta bronca, porque cuando a uno le duele algo, es hostil. Eso es lo que vemos los médicos, cierta hostilidad del paciente. Y me parece que está bien que la pongas ahí, porque vos cuando escribís de paciente, sos ese paciente. Entonces está bueno no perder eso, porque uno, por eso él quiere ser médico, paciente. Digo, pero el paciente que nosotros vemos, cualquier patología, lo que tiene es enojo, bronca, quiere que se le pase, digamos, y si no se le pasa está más enojado todavía. Digo, me parece que eso es una perlita del libro. Sí. Llámame para venderlo, te lo vendo todo. Gracias. Yo vuelvo a esto. Yo empecé hablando del yo paciente. Eso fue lo primero que empecé a escribir y a transformar esa base de datos que tenía en la máquina. Después dije, tengo que escribir algo de la relación médico-paciente, porque si no me quedaba en la anécdota y no planteaba nada. Así fue, empecé a escribir el yo paciente, el yo médico, hasta yo me confundo, porque es un esquizo.
Por eso estoy acá. primaria. Yo estoy acá por eso. Cuando empiezo a hablar como médico, tampoco quería que esto fuera una bajada de línea. Y esto es lo que digo, es una discusión. Traté de poner las herramientas, desde la mediación en salud, la medicina asertiva, hasta metí marketing en salud. Agarren el tema que quieran agarrar y que cada uno construya qué tipo de médico quiere ser y cómo poder acercarse al otro. Y una vez que terminé eso, volví al yo médico y empecé a agrupar las historias tratando de darle, por eso a veces parecen desordenadas, porque puse en qué año, de qué año es, pero puse el tema, comunicación de la mala noticia. Gran tema. Y yo tuve 3 episodios muy fuertes. Entonces las agrupé lo que es estar multimedicado y no saber de qué hablar. Lo tengo el cura Padre Andrés, perdón, cuando me regaló esa estampita esa noche, que tuve toda una noche para leer una estampita en medio de la morfina, pero lo recuerdo, y son estas cosas que me parece que, bueno, traté de agruparlas, por eso es como que fue un libro que fui, vine, volví, y les digo, lo pueden leer de la misma forma, de principio a fin, de fin al principio, alternar si se cansan de uno, ir al otro y volver, porque creo que al final ese fue el resultado. Nada, vos acá me decís, te pregunté que propones algo, ¿qué propones? ¿Qué propongo? Y yo creo que es proponer una revisión interna en la relación profesional y volver a la base. Yo creo que tenemos, a ver, sabemos todos los problemas que nos llevan a todo esto y que serán luchas gremiales con las asociaciones. Yo no voy a eso, no es el libro que apunta a eso. Yo creo que el libro intento apuntarme a que haya una transformación interna en los profesionales para después salir a pelearnos con las banderas, con los reconocimientos. Pero en este momento, como está la situación, no podemos pelear nada. Estamos avasallados por todo el sistema. Y creo que tenemos que hacer una reflexión. Creo que las organizaciones que nos defienden tienen que darse cuenta de esto, porque nos están pasando por encima. Y lo que empezó ya nos pasaron por encima. Contanos algo, elegí alguna parte del libro que vos quieras contar y leer, y después nos hablas de la etapa, ¿no? También. No, la etapa la cuento ahora. A mí me gusta la fotografía, soy un amateur. Pero esta fotografía es mía y ganó algunos premios, no premios de plata, menciones en algunos lugares, que es la foto de una enfermera, Mari, que está en la presente. ¿Dónde está Mari? Levántate, Mari. Mari, muchos años de compañía en el hospital, y la mano de un paciente real al que le pedí la autorización, y acá apareció la foto de la tapa. Después les voy a mostrar algunas aventuras más fotográficas. En algún momento yo les quería estar adelante. A veces cito frases dentro del libro. Y hay una que me impactó, que está al comienzo, que dice: una vez un periodista le preguntó a Marañón, por los años, él vivió entre el 87 y el 60, le preguntó a Marañón cuál era, a su juicio, el aparato que más había hecho progresar a la medicina. Y Marañón le contestó: la silla. Creo que esto representa gran parte de lo que vengo a proponer acá. Y cuando terminé de escribir el yo médico, que pasó por todos estos lugares para que vuelvo a decir, no bajo línea, no quiero bajar línea de cómo es la relación médico-paciente, siento que más allá de la autoridad de los años que tengo en la carrera, no tengo la autoridad académica para hablar de esto, pero sí para decirle a mis compañeros que repensemos cada uno desde algún lugar esto. Y terminé, después con una cosa que le llamé octálogo, como 8 medidas para que cada uno, perdón, no llegó más, para que cada uno piense
en cuál es el modelo de médico que quiere ser y poder llevarlo al paciente. Entonces puse, pensemos en nuestro paciente como usuario o cliente, porque esto viene del tema del marketing en salud, que está acá descrito porque fue muy conflictivo. Yo sé que voy a decir cliente es una mala palabra, vamos a decir usuario de salud. Pero desde el marketing a nosotros nos puede dar muchas herramientas para poder tener una cordialidad con el paciente muy diferente. Ya sé que es controvertido lo que digo, pero lo voy a hacer. Tratamos mejor a los clientes que a los pacientes. Uno tiene... Ojalá, yo lo dije en un congreso esto y casi me matan. Ojalá pudiésemos tratar a los pacientes como clientes, pero no fue feliz. Ejercer la medicina asertiva. Todos sabemos lo que es la medicina defensiva. Lo asertivo es todo lo contrario, es hacer lo que se debe hacer. Sin embargo, el temor que tenemos con el juicio y demás, piense que en Estados Unidos, donde hay más estadísticas, se lleva el 70% del presupuesto en salud la medicina defensiva. Entonces, con hacer lo que debemos hacer, ya con eso nos tiene que defender y hacernos sentir seguros. Desarrollar un estilo humanista de nuestra relación médico-paciente, como principio. Hay dos modelos. Está el modelo biomédico, que solo piensa en el órgano en sí, en el paciente como una estructura orgánica y no piensa más nada. Y la actitud humanista, que considera al paciente con una visión integral. Con eso solo creo que tenemos un punto ganado dentro de todo este apuro que tenemos en la atención y demás. Y acá quiero terminar para no spoilear tanto el libro. Yo nombro otro, lo llamo el amigo Laín Entralgo, es un pensador de hace muchos años atrás, y él tira unos principios que para mí hoy, después de casi 200 años, siguen en vigencia. Y son, no se los voy a decir, son 5 principios básicos, y creo que con esto nos tenemos que empezar a defender. Bueno, fueron 8 puntos. Lo llamé el octavo, porque me da 8. Sí, muy bien. Yo quiero leer una cosita del prólogo. Posté en Instagram, que me gustó. ¿Qué nos lleva a estudiar medicina o cualquier otra carrera en salud? Para algunos esconderá un fin altruista. Para otros, como mi caso, nacerá del mandato familiar. Vos viniste para ayudar. Pero más allá de los motivos, vocación, mandato, poder, estatus social, dinero, lo cierto es que estamos en una profesión que brinda servicios y eso no deberíamos olvidarnos. Y otra cosa más, a mi maestro, el doctor Ángel Weber, jefe de servicio del Hospital Álvarez, donde me desarrollé como cirujano, lo escuché hablar con sus pacientes más vulnerables para pedirles que levantaran el ejercicio de sus defensas y así juntos compartir la enfermedad. Digo, era cirujano también, porque una posición de horizontalidad de los cirujanos no la puedo creer, pero ¿entendés? Preguntame cuándo empecé a pensar en la relación médico-paciente. ¿Cuándo? Cuando yo entré en la residencia, Ángel Weber, de la escuela, lo voy a nombrar, que no se le caiga la lágrima a nadie, les pido, porque hay varios que no conocieron. Weber venía de la escuela filoquietista, una de las escuelas más duras, ¿no?, de la cirugía argentina. Algunos de los que estamos acá presentes tuvimos el honor de ser sus discípulos en cirugía. Y yo creo que antes de aprender a operar con él, aprendí a tratar a un paciente. Yo me acuerdo de verlo sentado en una paciente, porque es como que tengo la memoria fotográfica, agarrándole el brazo, hablándole, bueno, lo cuento un poco en el libro. Ángel Weber también fue miembro acá de OMATA, él nos trae acá al principio a trabajar y terminó haciendo medicina psicosomática. O sea, un cirujano, esto era raro. Y también tenía muchos años de terapia encima, otras situaciones extrañas. Yo también venía con terapia encima, así que nos llevábamos bárbaro. Y ahí yo creo que empecé a aprender lo de la relación médico-paciente. Ahí intento transmitirla, no sé si me sale. A veces siento que fracaso. Hay un choque generacional fuerte entre la inmediatez de mis amigos millennials, ¿sí? No te rías.
y esta cosa más reflexiva que teníamos nosotros. Pero creo que en el fondo tenemos que buscar qué nos lleva a ser médicos. Está muy bien. No contaste la anécdota. Bueno. Se contó una anécdota. A ver. No, se contó una anécdota, o la cual quisiera contar. Me equivoco, era el octavo. El octavo. No, la anécdota que existe yo la conté, la del paciente que tenía el bulto. Hay una anécdota fuera del libro. Yo en el libro que cosas que son. Espera, fui al libro. Espera, pero quiero contarles, y ya vamos terminando, antes de ir a la parte fuerte. Había un capítulo que yo no sabía si lo iba a poner o no. No sé por qué se me ocurrió hablar de lenguaje corporal. ¿No? Lo estaba escribiendo y me pasó una anécdota en el hospital, acá con mi compañero César, muy famosa. Él no sé si se va a acordar. Había un paciente muy difícil, que yo lo tenía en mi sala internado, yo no lo operé, no se pudo terminar la cirugía, situación muy compleja para los cirujanos. El señor era pintor, te digo esto, tenía un nivel cultural importante, la cirugía no se pudo terminar y era difícil. Son esos pacientes que son complicados. Yo trataba de manejarlo, el paciente venía con su reclamo, cómo era posible, que no habíamos podido terminar la cirugía, que habíamos que operarlo de vuelta. Yo estaba en el consultorio hablando con él y en un momento entra mi amigo, jefe del servicio, y se encuentra con un paciente que me estaba maltratando en esta cosa de entrar y verme en la situación. Era su estilo. Y yo lo que digo, nosotros somos médicos, tenemos herramientas para subir un escalón más. Yo lo estaba manejando. Y él se metió a defenderme. Y yo en un momento veo que el paciente cruza los brazos, bajó la mirada así. Dije, se viene la hecatombe. Y la hecatombe vino. Una vez que terminó de hablar mi jefe, el señor dijo, ¿terminó? Sí. Empezó a desvestirse. Se quedó literalmente desnudo. Estaba así como el David de Miguel Ángel. Y le dijo, ve doctor, así quedé después que me agarraron ustedes. ¿Te imaginas? Me lo dejó incendiado. Yo no sabía cómo hacer. Se retiró y se fue. Fue muy cómico porque ahí dije, tengo que poner algo del lenguaje de señas, el lenguaje corporal y demás. Y apareció el capítulo acá en el libro. Pues decir algo, entonces yo leí el libro y dije, Analía, ¿estás ahí? Una genia, Analía. Corrías para acá, para allá. Hay que hacer un aplauso, Analía, la verdad que las mujeres son mejores que nosotros, en eso es. No me cabe duda. Tremendo, así que no sé si machista o sexista lo que dije, pero yo ahí. Mira, yo para leer me tengo que poner los lentes acá. Porque el libro me quedó con letrita media chica. Voy a leer una de las historias del tema de como yo paciente y como traté de agruparme las historias, lo puse dentro de lo que es la violencia. Y tiene que ver a veces con la violencia que nos genera no solo los pacientes, sino el sistema de salud. Y acá va. Lo que puede generar el profesional. Al día siguiente por fin tuve el honor, acá había entrado una internación, una en la tanda. Y el señor jefe de servicio de la unidad coronaria se me acercó. Sin decir buen día, comenzó a hablarme sabiendo que yo era colega, sin pestañear y con sus dos manos aferradas en los barrotes de la cama, me informó sobre los riesgos mortales que afrontaba con el diagnóstico en cuestión. Yo solo esperaba que cambiara las manos del lugar, al menos para saludarme, pero él no paraba de hablar en una voz monocorde y forzada. Yo acá quería putear, no me dejaron, discúlpeme, pero lo que salía era eso.
Mientras seguía detallando todo lo que podía salir mal, yo pensaba que no solo no había sido capaz de salvarme dándome la mano o tocándome el brazo, un gesto que yo había incorporado con mis pacientes sin saber la importancia que este tenía para ellos, sino que tampoco era capaz de revisarme o ponerme un estetoscopio encima, o como debería ser un buen jefe de unidad coronaria, o para el caso cualquier otro médico. Frente al riesgo de muerte tan explícitamente detallado, manifesté que esperaría hasta después de la fiesta, un evento que yo tenía a un mes de este episodio. El doctor no se dio por enterado y siguió hablando sobre todo lo que podía fallar. Mientras yo sentía cómo se me dibujaban esos globos de historieta encima de la cabeza, luego llenos de insultos muy gráficos, el 1,50 m que me separaba de ese estimado colega era demasiado grande para poder dirigirle un puñetazo. Y esto es lo que realmente a veces pasa. Y a veces decimos, ¿pero por qué se puso violento? ¿La generé yo? O sea, soy yo el profesional que a veces genero en esta relación. No digo que todo sea igual, no digo que siempre es lo mismo, pero a veces es uno que frente a eso se generan estas situaciones. Yo quiero que imaginen, yo les voy a permitir una licencia, sé que no debo porque me dijeron no lo haga. Ustedes imagínense, uno en la cama, yo estaba así, parecía un pescadito, un caracios en la pecera por falta de aire con un edema agudo de pulmón. ¿Sí? El médico agarrando los barotes así, diciéndome la alta mortalidad que yo afrontaba. Y perdónenme, pero acá va a invocar a Fontana Rosa en ese coso de la mala palabra. Y yo pensaba, pelotudo, no me lo podés decir de otra forma, que me estás diciendo que me voy a morir. Digamos, esto parece, no sé, parece de otro mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué se puso violento? ¿Cómo me voy a poner violento? Te estoy diciendo que tengo que llegar a un mes a una situación y vos me estás diciendo esto. Entonces, perdón la mala palabra, pero yo quisiera que cuando lean esta parte sería no afectivamente hacia mí, no quiero decirle a los médicos, che, esto está pasando, esto estamos generando, y algún cambio tenemos que hacer. Nada, el libro tiene eso, es eso, cuando uno lo lee, ve eso. Yo aprendí lo que es el desasosiego leyendo tu libro. Palabra que uno la lee pero no entiende de qué se trata, y acá está como claro. Es duro el libro, pero no es más duro de lo que pasa todos los días, de lo que hacemos todos los días. También quiero decir lo que nos cuesta, digo, hablé de Analia, pero de los familiares, de nosotros, los médicos. Es muy duro, ¿no? Tener que siempre pensar en otros. Yo a mis hijos lo veo en la noche, ¿no? No sé qué te pasa, vos no lo veías. A la noche. Y a veces pasaban 3 días y no lo veía. Digo, entonces, la relación médico-paciente, cierro con esto yo, y un aplauso después, porque yo creo que la relación médico-paciente no está solo el médico del paciente. Imagínense, es una habitación llena de fantasmas, donde está el director del hospital, donde está la familia de uno, donde está el sistema. Hay muchos actores que te van hablando, son muchas voces. Si se hiciera el psicodrama, cada uno hablaría de diferentes lugares. Todo esto es muy complejo y uno lo pasa muy rápido, pero lo sufren los pacientes, lo sufren los médicos,